En Chile, a comienzos del siglo XX, un nombre empezó a repetirse en susurros, en diarios: un asesino serial, un supuesto justiciero, un santo para algunos. Hoy te contamos la inquietante historia de Émile Dubois, el hombre que pasó de verdugo a mito popular. Se trata del primer asesino serial que existió en Chile. Llegó a finales del siglo XIX. Era francés, culto, elegante y sabía moverse en círculos correctos. Se instaló entre Santiago y Valparaíso, en una época marcada por el crecimiento económico, la desigualdad social y una fuerte presencia de comerciantes extranjeros. Con el tiempo, su nombre quedaría grabado en la historia criminal chilena como el primer asesino serial oficialmente registrado. Pero su caso no sería recordado solo por sus crímenes, sino por la extraña devoción que generó después de su muerte. La prensa de la época lo apodó como el Robin Hood chileno, porque se decía que robaba a prestamistas y comerciantes ricos para repartir parte del dinero entre la gente humilde. Nunca hubo pruebas claras de esto, pero el rumor fue suficiente para alimentar su leyenda. Oficialmente a Dubois se le atribuyen 4 crímenes cometidos entre 1905 y 1906. Sin embargo, muchos investigadores creen que pudieron haber sido muchos más. Lo inquietante es que todas sus víctimas compartían características muy específicas. Eran hombres extranjeros, tenían dinero o poder económico. Se desempeñaban como prestamistas, comerciantes o empresarios. Este patrón levantó preguntas desde el inicio. ¿Se trataba de robos, de venganza social o de una obsesión personal disfrazada de justicia? El primer crimen ocurrió en 1905, en Santiago. La víctima fue Ernesto Lafontaine, un comerciante francés y primer alcalde de Providencia. Él fue atacado dentro de su propia tienda, luego del cierre. Dubois lo golpeó brutalmente con una especie de elenque de goma y luego la atacó directamente en el corazón. Él escapó con el dinero en efectivo y un reloj de oro, objetos que marcarían el inicio de su rastro criminal. Desde ese momento algo quedó claro: Dubois no improvisaba, planeaba, observaba y atacaba con frialdad. Si te está gustando este video, déjamelo saber en los comentarios y no olvides darle like. Transcurrido el tiempo, en Valparaíso ocurrió el crimen de Reinaldo, un comerciante británico. Esta vez el crimen tuvo un giro inesperado. La caja fuerte que intentaba abrir estaba vacía. Sin botín, Dubois abandonó la escena, pero el miedo ya estaba instalado en el puerto. El crimen más macabro ocurrió el 4 de octubre de 1905. Dubois atacó a Gustavo, un empresario alemán. El hecho terminó de la peor manera posible, acompañado por una acción que dejó a toda la policía en shock. Este detalle macabro marcó un punto de quiebre en el caso. Ya no solo se hablaba de robos, sino de una brutalidad que rozaba lo simbólico. Lo más perturbador vino después. Según la leyenda, Dubois asistió al funeral de su propia víctima y ofreció condolencias a su familia. ¿Acaso quería despistar a la policía? ¿O solo disfrutaba estar cerca del dolor que él provocaba? En 1906, su última víctima conocida fue Isidoro. Fue atacado en reiteradas ocasiones frente a su vivienda, con un desenlace fatal. A diferencia de los otros casos, aquí surgió un rumor distinto. Se decía que el crimen no fue por dinero, sino por una venganza personal. Una humillación que solo Dubois recordaba. Con este asesinato la ciudad ya vivía bajo el miedo, pero su caída estaba cerca. El error que lo condenó ocurrió el mismo año. Dubois intentó matar a Charles, un dentista inglés. El ataque parecía exitoso. La víctima cayó al suelo gravemente herido, pero logró levantarse y gritó pidiendo auxilio. Dubois intentó una maniobra desesperada. Fingió perseguir a un supuesto atacante para hacerse pasar por el testigo, pero no funcionó.
La multitud lo reconoció y comenzó una persecución intensa por las calles, cerros y escaleras de Valparaíso, hasta que finalmente fue capturado. Durante su detención, la policía encontró armas y pertenencias de las víctimas, pruebas suficientes para vincularlo con los crímenes. El caso explotó en la prensa. Dubois ya no era solo un asesino, era un fenómeno mediático. Dubois fue condenado a muerte, una sentencia común para la época, el 26 de marzo de 1907, en la cárcel pública de Valparaíso. Enfrentó al pelotón, con una calma que dejó a todos impactados. Rechazó la venda en los ojos, pidió, en su idioma natal francés, dar él mismo la orden de disparar. Ese acto fue interpretado por muchos como valentía, para otros fue la última puesta en escena de un hombre que siempre quiso controlar su historia. Déjame saber en los comentarios qué opinas tú. Según lo que pude recaudar en internet, tras su muerte fue sepultado en el cementerio de Playa Ancha. Poco a poco comenzaron a aparecer placas, ofrendas y agradecimientos. Personas aseguraban que este francés concedía favores, protegía a los pobres o hacía milagros. Así nació una clase de culto como santo popular, una figura oscura entre fe, la justicia social y la violencia. La prensa, los rumores y la actitud frente a la muerte terminaron de sellar su leyenda. Émile Dubois no fue un héroe, tampoco un simple asesino. Fue el reflejo de una época marcada de desigualdad, miedo y fascinación por la muerte. Un criminal que incluso después de morir siguió generando devoción y terror. Porque a veces la historia no convierte a los peores hombres en leyenda. Si te impactó este caso y quieres conocer más historias como esta, de horror, misterio, déjamelo saber en los comentarios. Y... suscríbete o tienes miedo.